Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Lucrecia Borgia contaba una historia que ninguna crónica oficial se atrevió a escribir. En la madrugada del 31 de octubre de 1502, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por los vitrales de los apartamentos Borgia, ella yacía inmóvil sobre sábanas de seda carmesí. Sus ojos abiertos miraban el techo decorado con frescos de vírgenes y santos, pero ya no veían nada. Su piel había adquirido la palidez de las estatuas de mármol. No había lágrimas, no había voz. Solo un silencio denso que parecía tener peso físico. A su lado, Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, permanecía sentado con la cabeza entre las manos. Sus dedos temblaban. Las marcas de sus uñas clavadas en sus propias palmas sangraban, manchando la tela blanca de su camisa nupcial. No era un novio. Era un prisionero que acababa de cumplir su sentencia. Un hombre demolido pieza por pieza. En el salón adyacente, 50 mujeres recogían sus ropas del suelo, mientras los cardenales desviaban la mirada, incapaces de sostener el peso de lo presenciado. Las puertas macizas, cerradas toda la noche por guardias armados, se abrieron con un crujido que sonó como la liberación de una tumba, porque aquella noche el Papa Alejandro VI había convertido el sacramento del matrimonio en el espectáculo más blasfemo que el Vaticano hubiera presenciado, y lo hizo usando el cuerpo de su propia hija como instrumento. Esta es la historia de una mujer de 21 años, cuyo cuerpo fue convertido en campo de batalla, de puertas cerradas y testigos obligados, de dignidad aplastada, bajo una tiara papal. Esta es la historia de la noche más oscura del Vaticano. Para entender cómo dos jóvenes nobles terminaron destruidos en el corazón de la cristiandad, hay que comprender el tablero político de la Italia del Renacimiento. No era un país, era un campo de batalla fragmentado en ciudades-estado que se devoraban con la misma ferocidad con que proclamaban devoción a la Virgen María. En el centro, como araña en su telaraña, se sentaba Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, un hombre que había comprado su tiara con oro manchado de sangre y que gobernaba no como pastor espiritual, sino como príncipe sin escrúpulos. Tenía tres obsesiones: expandir su territorio, enriquecer a su familia y demostrar que su poder no tenía límites, ni siquiera los límites de Dios. Lucrecia nació en 1480, hija ilegítima del entonces cardenal Borgia y de Vanosa dei Catanei, una cortesana que le dio 4 hijos. Desde su primer día, Lucrecia no fue una hija, fue una inversión, una pieza de ajedrez que su padre movería para consolidar alianzas, comprar lealtades y castigar enemigos. La casaron por primera vez a los 13 años con Giovanni Sforza para asegurar alianza con Milán. 2 años después, cuando esa alianza dejó de ser conveniente, su padre anuló el matrimonio alegando que nunca se consumó. Giovanni, humillado públicamente, escapó a Milán jurando que los Borgia eran demonios que practicaban incesto. Nadie le creyó. Todos le temieron. El segundo matrimonio fue con Alfonso de Aragón, duque de Bisegli, un joven hermoso que cometió el error de amar sinceramente a Lucrecia. Durante 2 años fueron felices, tuvieron un hijo, pero las alianzas políticas cambiaron y Alfonso se convirtió en obstáculo. Una tarde de julio de 1500 fue atacado por sicarios contratados por César Borgia mientras subía las escaleras del Vaticano. Sobrevivió al ataque inicial. Lucrecia lo cuidó día y noche durante semanas, rezando por su recuperación. Pero César no perdona errores. Una noche,
entró en la habitación del convaleciente y lo estranguló personalmente con sus propias manos, mientras Lucrecia dormía en la habitación contigua. Cuando despertó y encontró el cadáver aún tibio de su esposo, algo dentro de ella se rompió para siempre. Ya no era una mujer, era un cascarón vacío que su padre podía llenar con cualquier propósito político que se le antojara. El próximo propósito tenía nombre: Alfonso d'Este. El heredero del ducado de Ferrara era todo lo que los Borgia necesitaban: noble, rico, con ejércitos propios y, sobre todo, vulnerable. Su padre, Hércules I d'Este, había cometido el error de aliarse brevemente con Francia, enemiga temporal del papado. Ahora necesitaba desesperadamente el perdón papal, cuando Alejandro VI le ofreció un trato completo: perdón absoluto a cambio de casar a su hijo con Lucrecia. Hércules no tenía opción. Rechazar significaba excomunión. Y en 1502, la excomunión significaba ruina total. Ningún noble haría negocios, ningún ejército te defendería. Tus vasallos quedarían libres de toda lealtad. Serías un fantasma político. Alfonso recibió la orden de viajar a Roma, no como invitado de honor, sino como rehén diplomático disfrazado de novio. Lo sabía, su padre lo sabía, pero ambos fingieron que era un honor. Durante semanas antes de la boda, Alfonso fue sometido a un proceso sistemático de humillación calculada. César Borgia lo invitaba a cacerías donde siempre ganaba, demostrando públicamente su superioridad física. Los banquetes se prolongaban hasta el amanecer, forzándolo a beber hasta la náusea, mientras los Borgia permanecían sobrios, observándolo con ojos de depredadores. Le asignaron guardias que lo seguían a todas partes, incluso cuando visitaba la letrina. No eran escoltas, eran carceleros. Y Lucrecia, la novia, permanecía silenciosa. Cuando Alfonso intentaba hablar con ella en privado, siempre había alguien más presente: su padre, su hermano, un cardenal, una dama de compañía. Nunca estaban solos, porque los Borgia no permitían que sus piezas de ajedrez desarrollaran lealtades propias. La boda se celebró el 30 de octubre de 1502 en la capilla papal de San Pedro. La ceremonia transcurrió con solemnidad inquietante. Los cardenales lucían rostros tensos, como hombres que saben que están participando en algo incorrecto, pero no pueden negarse. El propio Papa ofició la misa, pronunciando las palabras sagradas con voz monótona, casi aburrida, como quien recita un contrato comercial. Cuando Alfonso y Lucrecia intercambiaron votos, sus voces fueron apenas susurros. Ella mantuvo la mirada baja durante toda la ceremonia. Él clavó los ojos en los vitrales, como buscando una ruta de escape que no existía. Después de la ceremonia, los invitados fueron conducidos a los apartamentos Borgia para el banquete nupcial. La procesión atravesó pasillos decorados con frescos de Pinturicchio, escenas bíblicas de vírgenes santas y ángeles celestiales, que pronto serían testigos mudos de la profanación de todo lo que representaban. Las mesas estaban dispuestas en forma de herradura, cubiertas con manteles de lino egipcio y vajilla de oro macizo. La comida era abundante: pavos reales asados servidos con sus propias plumas, cisnes rellenos de especias orientales, frutas exóticas que habían viajado desde Sicilia, vinos de las mejores viñas toscanas. Pero mientras los invitados comían, algo en el aire cambió, imperceptiblemente al principio. Luego, de manera innegable, el Papa se levantó de su trono. El murmullo de conversaciones se apagó. Y entonces, con un gesto casual de su mano enjollada, las puertas del salón se cerraron de golpe. El estruendo metálico de los cerrojos cayendo resonó como disparos de cañón. Nadie salía. Y entonces
entraron ellas. 50 mujeres cruzaron el umbral en fila india. Eran cortesanas, pero no cualquier cortesana. Eran las más cultas de Roma. Mujeres que hablaban latín, discutían filosofía, tocaban el laúd y recitaban a Petrarca de memoria. Mujeres que en otro contexto habrían sido respetadas como intelectuales. Aquí eran decoración humana. Vestían sedas de Florencia y terciopelos de Venecia en tonos púrpura, esmeralda y zafiro. Sus cabellos estaban trenzados con hilos de oro. Sus cuellos brillaban con perlas. Parecían diosas del Olimpo, descendidas a la tierra. Pero sus rostros contaban otra historia. Algunas mantenían la mirada fija al frente con expresión vacía, como soldados marchando hacia una batalla que saben perdida. Otras temblaban visiblemente. Una lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por mejillas cuidadosamente maquilladas. Se detuvieron en el centro del salón. Entonces el Papa volvió a hablar y sus palabras congelaron la sangre de todos los presentes. Para celebrar aquella unión sagrada, anunció que sus queridos hijos disfrutarían de un entretenimiento especial, algo que recordarían toda su vida. Luego pronunció la orden que convertiría aquella noche en leyenda negra. Todas las mujeres debían desnudarse, completamente, en ese mismo instante. El silencio que siguió fue absoluto. Durante unos segundos interminables, nadie procesó lo que acababan de escuchar. El Papa de Roma, el vicario de Cristo, el guardián de la moral cristiana, había ordenado a 50 mujeres desnudarse en los apartamentos vaticanos, frente a cardenales, durante una boda. Pero los guardias de César se movieron hacia las mujeres con manos en las empuñaduras de sus espadas. Y ellas comprendieron que no había elección. Una a una, con dedos temblorosos, comenzaron a desvestirse. Los broches de plata cayeron al suelo con tintineos metálicos. Las sedas resbalaron por hombros desnudos. Los cordones se deshicieron. Y pronto 50 mujeres estaban completamente expuestas bajo la luz parpadeante de cientos de velas, mientras los representantes más poderosos de la Iglesia Católica las observaban. Algunos cardenales cerraron los ojos. Otros bajaron la cabeza, susurrando oraciones desesperadas. Pero nadie se levantó. Nadie protestó. Nadie abandonó el salón, porque todos sabían que desafiar a Alejandro VI en su propia fortaleza era firmar tu propia sentencia de muerte. Entonces los sirvientes entraron con cestas llenas de castañas, las esparcieron por el suelo de mármol pulido, creando un tapiz irregular de cáscaras marrones sobre blanco inmaculado. Y el Papa anunció las reglas del juego. Debían recoger todas las castañas del suelo con las manos. La que recogiera más recibiría un premio especial. Lo que siguió fue una humillación ritualizada tan meticulosamente diseñada que solo podía ser obra de una mente que había pensado cada detalle. Las mujeres se arrodillaron, gatearon, se estiraron para alcanzar castañas en rincones alejados. Sus cuerpos se convertían en espectáculo involuntario mientras nobles y prelados observaban desde sus asientos elevados. Algunos invitados reían nerviosamente, sin saber qué otra reacción era permitida. Otros simplemente miraban con expresiones indescifrables. Alfonso d'Este permanecía petrificado en su silla. Sus manos aferraban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. A su lado, Lucrecia tenía la mirada perdida en algún punto indefinido del espacio, como si su alma hubiera abandonado temporalmente su cuerpo para no tener que presenciar lo que estaba ocurriendo.
El juego se prolongó durante una hora interminable. Cuando finalmente terminó y las mujeres fueron autorizadas a vestirse de nuevo, el ambiente en el salón había cambiado irrevocablemente. Ya no era un banquete nupcial, era algo sin nombre, un ritual pagano disfrazado de celebración cristiana, una profanación tan completa que incluso los frescos religiosos en las paredes parecían mirar hacia otro lado. Pero el Papa aún no había terminado. Se levantó de nuevo, extendió los brazos como si fuera a impartir una bendición, y pronunció las palabras que Alfonso d'Este recordaría hasta su último aliento. Ahora venía la parte más importante de toda boda cristiana. Declaró con solemnidad grotesca la consumación del sacramento ante testigos, porque un matrimonio sin consumación no era matrimonio. Y para asegurarse de que este matrimonio fuera verdaderamente válido, su querido yerno Alfonso debía consumar su unión con Lucrecia 3 veces esa noche. Y todos ellos, como representantes de la Santa Madre Iglesia, debían atestiguar cada una de esas veces. Las palabras cayeron como piedras en agua helada. Durante un instante nadie las comprendió. Luego, lentamente, el horror se fue instalando en cada rostro presente. 3 veces, ante testigos, esa misma noche. Incluso César Borgia, el hombre que había estrangulado al anterior esposo de su hermana con sus propias manos, pareció sorprendido por un instante. Pero la sorpresa se disolvió rápidamente en su expresión habitual de frialdad calculada. Él sería el verificador, el que entraría a comprobar que las órdenes paternas se cumplían. Alfonso intentó hablar. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se protesta contra una orden papal cuando está rodeado por guardias armados? Cuando tu familia depende de la misericordia de este hombre. Cuando rechazar significa excomunión y ruina. Lucrecia simplemente se puso de pie. Caminó hacia la puerta lateral que conducía a la cámara nupcial con pasos mecánicos, como una autómata. Ya no era una mujer. Era una marioneta cuyas cuerdas eran tiradas por su padre. Y Alfonso, después de un momento de parálisis absoluta, la siguió. Las puertas se cerraron tras ellos. Pero no completamente. No había privacidad. Nunca la hubo. Esa era precisamente la intención. Y afuera, en el salón, 50 mujeres lloraban en silencio mientras los cardenales rezaban desesperadamente. Y los nobles miraban sus copas de vino, incapaces de sostener la mirada de nadie más. Lo que ocurrió en aquella habitación durante las horas siguientes no fue registrado por ningún cronista oficial. No hay actas papales que describan los detalles. No hay documentos en los archivos vaticanos. Pero el silencio mismo es elocuente. Y lo que sabemos viene de Johann Burchard, maestro de ceremonias papal, cuyo diario privado descubierto siglos después contiene una entrada fechada el 31 de octubre de 1502, que simplemente registra haber presenciado aquella noche algo que ningún cristiano debería ver. Que Dios perdonara su cobardía por no haberlo detenido. La primera verificación ocurrió cerca de medianoche. César Borgia entró en la cámara nupcial. Permaneció allí brevemente y regresó al salón principal. Su rostro no mostraba emoción alguna. Simplemente asintió hacia su padre, confirmando que el acto se había completado. Algunos invitados aplaudieron nerviosamente, otros permanecieron en silencio sepulcral. Dentro de la habitación, Lucrecia yacía inmóvil mirando el techo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como los de una muñeca de porcelana. Alfonso se había apartado hacia el rincón más alejado de la cama. Con la espalda contra la pared fría,
respirando entrecortadamente. No se miraban, no hablaban. Existían en burbujas separadas de horror privado. Afuera, el banquete continuaba con una alegría forzada y grotesca. El vino seguía fluyendo. Los músicos tocaban melodías que sonaban obscenamente inapropiadas. Las 50 cortesanas permanecían sentadas en el suelo, cubiertas ahora con mantas que alguien les había traído, abrazándose unas a otras para buscar consuelo que no existía. La segunda verificación llegó cerca de las 3 de la madrugada. Esta vez, César permaneció más tiempo dentro de la cámara. Cuando salió, su expresión era ilegible. Simplemente volvió a asentir. Esta vez no hubo aplausos, solo un silencio pesado como plomo. Alfonso había comenzado a temblar incontrolablemente. Sus manos se aferraban a las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, aunque no emitía sonido alguno. Era un hombre siendo sistemáticamente demolido, pieza por pieza, acto por acto. Su dignidad, su orgullo, su sentido mismo de quién era, todo estaba siendo triturado bajo el peso de una humillación tan completa que ni siquiera tenía palabras para describirla. Y Lucrecia. Lucrecia había dejado de estar presente. Su cuerpo estaba allí, pero su mente había huido a algún lugar lejano, donde las órdenes paternas no podían alcanzarla. Era una estrategia de supervivencia que había perfeccionado a lo largo de 3 matrimonios y 21 años de ser usada como moneda de cambio. Disociación, separación del alma y el cuerpo. Convertirse en estatua para no sentir. La tercera y última verificación ocurrió poco antes del amanecer, cuando las primeras luces grises comenzaban a filtrarse por las ventanas de los apartamentos Borgia. César entró por última vez. Esta vez se detuvo más tiempo. Cuando finalmente salió, su rostro mostraba algo que podría haber sido disgusto, compasión o remordimiento. Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente. Se acercó a su padre y susurró algo al oído. El Papa asintió con expresión satisfecha y se puso de pie, extendiendo los brazos en gesto de bendición final. El matrimonio había sido consumado según la ley de Dios y de la Iglesia. Declaró solemnemente: lo que Dios había unido, que no lo separara el hombre. Ahora todos podían retirarse, que descansaran en paz. La ironía de sus últimas palabras era tan brutal que algunos invitados sintieron náuseas físicas. Las puertas finalmente se abrieron, los guardias se retiraron. Los cardenales huyeron hacia sus aposentos como hombres escapando de una casa en llamas. Las 50 cortesanas salieron apoyándose unas en otras, formando una procesión fantasmal de mujeres rotas. Johann Burchard regresó a su escritorio y escribió su entrada crítica con manos temblorosas, sabiendo que estaba registrando algo monstruoso, pero incapaz de detenerse. Y dentro de la cámara nupcial, 2 personas permanecieron inmóviles hasta que el sol estuvo completamente alto. Alfonso, sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. Lucrecia acostada mirando el techo, convertida en estatua viviente, sin dignidad, sin voz, sin escape. Dicen que el cuerpo no miente, y sus cuerpos contaban una historia de destrucción tan completa que ni siquiera la muerte podría borrarla. Tres días después del banquete nupcial, Alfonso d'Este abandonó Roma al amanecer sin despedirse de nadie. No de su flamante esposa, no del Papa, ni siquiera de los embajadores de Ferrara que lo habían acompañado. Simplemente montó su caballo y cabalgó hacia el norte como un hombre huyendo del infierno. Durante todo el camino de regreso a Ferrara, no pronunció una sola palabra. Sus acompañantes intentaron iniciar conversaciones,
hacer preguntas sobre lo ocurrido, pero él permanecía mudo, con la mirada fija en el horizonte. Cuando llegó al palacio de su padre, Hércules primero lo recibió con alivio mezclado con temor. Había cumplido su parte del trato. La alianza estaba sellada. La excomunión había sido levantada. Pero el precio que su hijo había pagado era evidente en sus ojos. Alfonso había envejecido años en una sola noche. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible. Y cuando finalmente habló, solo dijo que nunca le preguntara sobre Roma. Nunca. Y Hércules, mirando a los ojos de su hijo, comprendió que había cosas peores que la excomunión. Había cosas que destrozaban el alma de maneras que ningún decreto papal podía reparar. Alfonso pasó las siguientes semanas encerrado en sus aposentos. Rechazaba visitas. Comía poco. Dormía menos. Los sirvientes escuchaban gritos ahogados por las noches, como si estuviera luchando contra demonios invisibles en sus sueños. Cuando finalmente emergió, era un hombre diferente, más duro, más frío, como si algo esencial dentro de él se hubiera congelado permanentemente. Mientras tanto, en Roma, Lucrecia permanecía en los apartamentos Borgia como un fantasma viviente. Su padre la visitaba diariamente, actuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Le hablaba sobre política, sobre alianzas, sobre el futuro de los estados pontificios. Ella asentía mecánicamente, pero no escuchaba realmente. Su mente estaba en otro lugar, en ningún lugar. Las 50 cortesanas que habían participado del banquete de las castañas fueron discretamente dispersadas por toda Italia. Algunas recibieron sumas generosas de dinero con la condición de nunca hablar sobre aquella noche. Otras simplemente desaparecieron. Años después, algunas confesarían en sus lechos de muerte lo que habían presenciado. Pero para entonces, los Borgia ya habrían caído y sus testimonios serían archivados como curiosidades históricas, no como evidencia judicial. Johann Burchard, el cronista papal, continuó cumpliendo sus funciones con eficiencia mecánica. Pero su diario privado se volvió cada vez más amargo. En entradas posteriores escribía sobre la muerte de la decencia en el corazón de la cristiandad y el día en que el Vaticano dejó de ser casa de Dios para convertirse en palacio de Satanás. Cuando murió, años después, sus escritos fueron celosamente guardados por su familia, quienes comprendían que publicarlos significaría destrucción. Los rumores, sin embargo, no podían ser contenidos. La historia del banquete se propagó por Europa como pólvora. Cada vez que se contaba, los detalles se volvían más grotescos, más escandalosos. Los embajadores escribían en sus cortes sobre orgías vaticanas y el Papa demonio. Los reformadores protestantes, que apenas comenzaban a organizarse, encontraron en los Borgia el ejemplo perfecto de todo lo que estaba podrido en la Iglesia Católica. Martín Lutero, años después, citaría específicamente el banquete de las castañas en sus tesis como evidencia de que Roma había perdido su autoridad moral. Los Borgia se convertirían en símbolo universal de corrupción eclesiástica, sus nombres invocados cada vez que se necesitaba un ejemplo de hasta dónde podía caer la institución religiosa cuando el poder absoluto se encontraba con la ausencia total de límites éticos. Pero mientras los rumores crecían y se distorsionaban, las dos personas que habían sido el centro de aquella noche permanecían en silencio. Alfonso nunca volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido. Lucrecia tampoco. Era como si ambos hubieran firmado un pacto tácito de no reconocer verbalmente
lo que sus cuerpos recordaban cada noche en pesadillas, sin dignidad, sin voz, sin escape. El imperio de los Borgia se desmoronó con la misma velocidad brutal con que había sido construido. En agosto de 1503, apenas 10 meses después de la Noche Maldita, en los apartamentos vaticanos, el Papa Alejandro VI enfermó repentinamente durante un banquete. Algunos decían que era malaria, otros susurraban sobre veneno, el mismo veneno que los Borgia habían usado tantas veces contra sus enemigos. La ironía era demasiado perfecta para ser accidental. Pasó una semana agonizando. Su cuerpo se hinchaba, se ennegrecía, exudaba un hedor tan insoportable que los sirvientes se negaban a entrar en su habitación. Los médicos aplicaban sangrías, cataplasmas, oraciones. Nada funcionaba. El 18 de agosto de 1503, Rodrigo Borgia murió entre convulsiones, gritando nombres que nadie reconocía. Algunos testigos juraron que en sus últimos momentos hablaba con alguien invisible, suplicando perdón. Otros dijeron que maldecía. Nadie estaba seguro. Lo que sí era cierto es que murió solo. César estaba demasiado enfermo para visitarlo. La misma enfermedad misteriosa que había atacado a su padre también lo había derribado a él, aunque sobreviviría. Lucrecia se encontraba en Ferrara, donde finalmente había sido enviada para consumar su matrimonio político. Cuando recibió la noticia de la muerte paterna, su rostro no mostró emoción alguna. Simplemente asintió y continuó con sus actividades diarias. Una dama que la acompañaba escribió más tarde que era como si hubiera recibido noticias del clima, no de la muerte de su propio padre. El funeral de Alejandro VI fue caótico. Su cadáver se había descompuesto tan rápidamente que tuvieron que meterlo a golpes en el ataúd, porque los miembros rígidos no cabían. El olor era tan nauseabundo que la ceremonia se abrevió drásticamente. Pocos nobles asistieron. Los cardenales, que habían temblado ante él durante años, ahora se negaban a mencionar su nombre. Fue enterrado rápidamente, sin pompa, casi en secreto. Y entonces comenzó la purga. Los enemigos de los Borgia, silenciados durante años por el miedo, emergieron de las sombras con venganza en los ojos. César, debilitado por su enfermedad y sin el escudo de la autoridad papal de su padre, fue arrestado, despojado de sus títulos, obligado a huir de Italia. Pasaría los últimos años de su vida como mercenario en España, hasta morir en una emboscada oscura en 1507. Tenía 31 años. Los tesoros que los Borgia habían acumulado fueron saqueados, sus palacios vaciados, sus aliados dispersados. Las familias que habían sido humilladas durante años ahora cobraban sus deudas. Algunos antiguos sirvientes de los Borgia aparecieron muertos en circunstancias sospechosas. Otros simplemente desaparecieron. Era como si la historia misma estuviera tratando de borrar la memoria de aquella familia maldita. Y en Ferrara, Lucrecia comenzó una segunda vida. Alfonso d'Este, el hombre que había sido destruido en una sola noche, nunca superó lo ocurrido en Roma. Pero tampoco podía abandonar a Lucrecia, porque hacerlo habría significado reconocer públicamente la humillación. Así que construyeron una convivencia fría, formal, distante. Vivían en el mismo palacio, pero en mundos separados. Ella se dedicó a las artes, a la caridad, a ser la duquesa perfecta que todos esperaban. Él se sumergió en asuntos militares, pasando la mayor parte del tiempo alejado de Ferrara. Tuvieron hijos, cumplieron con su deber dinástico, pero nunca hubo intimidad real, nunca hubo conversaciones profundas,
Nunca hubo perdón, porque ninguno de los dos se culpaba mutuamente. Ambos sabían quién era el verdadero responsable, y ese hombre estaba muerto. Lucrecia se convirtió en patrona de artistas y poetas. Su corte en Ferrara floreció culturalmente. Pintores, músicos, escritores acudían a ella buscando apoyo. Y ella los recibía con gracia melancólica, financiando obras que celebraban la belleza, el amor, la pureza. Era como si tratara de compensar la suciedad de su pasado, llenando el presente con arte. Pero quienes la conocían bien notaban que su mirada conservaba una tristeza perpetua. Una dama de compañía escribió en sus memorias que la duquesa sonreía con frecuencia, pero sus ojos nunca participaban de la sonrisa. Era como mirar un cuadro hermoso que representa una escena triste. En 1519, a los 39 años, Lucrecia enfermó tras dar a luz a su octavo hijo. La criatura nació muerta. Ella desarrolló fiebre puerperal. Los médicos aplicaron todos los tratamientos conocidos, pero su cuerpo, debilitado por años de embarazos y el peso invisible del trauma, no respondía. Pasó sus últimos días en una cama con dosel, rodeada de religiosos y damas de compañía. Alfonso la visitó brevemente, cumpliendo con el protocolo, pero no permaneció mucho tiempo. ¿Qué podían decirse después de 17 años de silencio forzado? La noche antes de morir, Lucrecia pidió que todos salieran excepto su confesor. Lo que le dijo durante aquella última confesión jamás se supo, porque el sacerdote mantuvo el secreto hasta su propia muerte. Pero cuando emergió de la habitación, tenía lágrimas corriendo por el rostro y temblaba visiblemente. Lucrecia murió el 24 de junio de 1519. Sus últimas palabras fueron registradas por una monja que asistía. Finalmente, era libre. No especificó de qué. No hacía falta. Su funeral fue magnífico. Toda Ferrara asistió. Los poetas escribieron elegías. Los pintores crearon retratos póstumos. Fue recordada como duquesa ejemplar, madre devota, patrona de las artes. Nadie mencionó Roma. Nadie habló de aquella noche de octubre de 1502. Era como si un acuerdo tácito se hubiera establecido. Olvidar, enterrar, silenciar. Pero los cuerpos no mienten. Y el cuerpo de Lucrecia, finalmente libre de las cadenas de la vida, contaba una historia que nadie quería escuchar. Una historia de puertas cerradas y testigos obligados, de dignidad aplastada y almas rotas, de un padre que convirtió el sacramento más sagrado en instrumento de dominación absoluta, sin perdón, sin olvido, sin paz. Siglos después, los apartamentos Borgia permanecen en el Vaticano. Los turistas recorren aquellas habitaciones admirando los frescos de Pinturicchio sin saber que presencian el escenario del espectáculo más blasfemo que los muros papales guardaron jamás. Los guías hablan sobre la historia del arte renacentista, sobre simbolismos religiosos, sobre la grandeza de la arquitectura. Nadie menciona la noche del 30 de octubre de 1502, porque hay verdades tan incómodas que las instituciones prefieren enterrarlas bajo capas de silencio oficial. El Vaticano no tiene registros detallados de aquella noche. Los archivos papales son notoriamente incompletos para el período Borgia. Documentos desaparecieron, otros fueron deliberadamente destruidos. La historia oficial habla de los Borgia en términos vagos, reconociendo excesos sin especificar su naturaleza. Pero la memoria colectiva es más persistente que la memoria institucional. Las cartas de embajadores extranjeros que presenciaron eventos similares sobrevivieron en archivos de otras naciones. Los diarios privados de testigos
fueron preservados por familias que comprendían su valor histórico. Y lentamente, a través de los siglos, fragmentos de verdad emergieron como esquirlas de un espejo roto. Martín Lutero citó explícitamente a los Borgia cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. Los reformadores protestantes usaron las historias de corrupción vaticana, reales y exageradas, como justificación para romper con Roma. El Concilio de Trento, reunido para responder a la Reforma, implementó cambios disciplinarios precisamente para prevenir que futuros papas actuaran como príncipes renacentistas sin escrúpulos. En otras palabras, la noche que destruyó a Lucrecia y Alfonso también contribuyó a fracturar la cristiandad occidental. Las acciones de un papa corrupto en 1502 resonaron décadas después en la división religiosa de Europa. La historia tiene memoria larga, y las humillaciones públicas de los poderosos eventualmente producen revoluciones. Pero más allá de las consecuencias históricas amplias, esta historia permanece como advertencia íntima sobre dinámicas de poder que siguen vigentes. Porque aunque los papas modernos no organizan banquetes de castañas, las estructuras que permiten el abuso institucional aún existen. Las familias que usan a sus hijos como moneda de cambio política aún operan. Los sistemas que sacrifican dignidad individual en el altar de conveniencia colectiva aún funcionan. La noche del 30 de octubre de 1502 no fue una aberración única de la historia. Fue un ejemplo extremo de patrones que se repiten con variaciones. Autoridades que abusan de su posición, víctimas atrapadas entre obediencia y destrucción, testigos paralizados por el miedo, instituciones que priorizan su imagen sobre la justicia. Hoy vemos los ecos en escándalos de abuso eclesiástico, donde estructuras de poder protegieron a perpetradores durante décadas. En matrimonios forzados que aún ocurren en regiones donde las alianzas familiares importan más que el consentimiento. En tráfico de personas, donde los cuerpos son tratados como mercancía. En complicidad sistémica ante atrocidades evidentes, porque nadie quiere ser el primero en levantarse. La pregunta que nos lanza esta historia a través de 500 años de distancia es brutal en su simplicidad. ¿Hasta qué punto la obediencia a la autoridad justifica participar en actos que destruyen la dignidad humana? ¿Dónde está el límite entre supervivencia política y complicidad moral? ¿Cuándo el silencio de los testigos se convierte en consentimiento del horror? Los cardenales que presenciaron aquella noche no eran monstruos. Eran hombres atrapados en una estructura de poder que los superaba. Pero su silencio permitió que el horror continuara. Su obediencia legitimó lo ilegitimable. Su miedo construyó el escenario donde dos jóvenes nobles fueron sistemáticamente destruidos. Y esa es quizás la lección más perturbadora, que el verdadero mal raramente se presenta con cuernos y tridente. Se presenta vestido con autoridad legítima, actuando dentro de estructuras reconocidas, utilizando el lenguaje de la tradición y el deber. El Papa Alejandro VI no violó ninguna ley escrita de la Iglesia cuando organizó aquel banquete. Técnicamente, como pontífice máximo, tenía autoridad para definir qué era apropiado en ceremonias religiosas. Pero hay leyes más profundas que las escritas en pergaminos. Leyes de dignidad humana, de respeto mutuo, de reconocimiento de que existen límites que ninguna autoridad debería cruzar, sin importar cuán absoluto sea su poder. Y cuando esas leyes invisibles son violadas, algo esencial en el tejido de la civilización se rompe. Lucrecia Borgia
y Alfonso de Este fueron víctimas de esa ruptura, pero también lo fueron las 50 cortesanas obligadas a desnudarse, y los cardenales forzados a presenciar, y los guardias que custodiaron las puertas, y los sirvientes que limpiaron después. Todos fueron atrapados en una red, donde el poder absoluto tejió una telaraña de complicidad forzada. Esta es la historia de una noche en que el representante de Dios en la tierra demostró que, sin límites éticos, la autoridad religiosa puede convertirse en instrumento de tortura psicológica más efectivo que cualquier potro de tortura física. Es la historia de cómo un padre usó a su propia hija para enviar un mensaje de que su poder era tan absoluto que podía profanar lo sagrado, y nadie lo detendría. Pero también es la historia de cómo ese poder, construido sobre humillación y miedo, eventualmente se derrumbó, porque los imperios edificados sobre la degradación de la dignidad humana siempre colapsan, tal vez no inmediatamente, tal vez no visiblemente, pero inevitablemente. Los Borgia cayeron. El Vaticano sobrevivió, pero transformado por la reforma que su corrupción ayudó a catalizar. Y los nombres de Lucrecia y Alfonso pasaron a la historia no como perpetradores, sino como víctimas, recordados no por lo que hicieron, sino por lo que les fue hecho. Así mueren los imperios, no con explosiones, sino con silencios, no con batallas, sino con humillaciones que erosionan lentamente la autoridad moral, hasta que no queda nada excepto poder desnudo. Y el poder desnudo, sin el manto de legitimidad, es solo violencia organizada. La noche del 30 de octubre de 1502 fue el momento en que el Vaticano perdió su manto. Tomó décadas para que las consecuencias completas se manifestaran. Pero desde aquella noche, algo cambió irrevocablemente. La inocencia de la autoridad papal fue destruida. Y aunque la institución sobrevivió, nunca recuperó el aura de santidad intocable que había poseído durante siglos. Porque hay actos que ninguna cantidad de arte renacentista puede embellecer. Ningún fresco de Pinturicchio puede ocultar, ningún archivo secreto puede borrar. Y los cuerpos de Lucrecia y Alfonso, convertidos en campos de batalla aquella noche, contaron una verdad que los siglos no pudieron silenciar: que cuando el poder absoluto se encuentra con la ausencia absoluta de límites éticos, lo primero que muere no son las víctimas, es la humanidad misma la que perece. Pieza por pieza, acto por acto, testimonio tras testimonio silenciado, sin perdón, sin olvido, sin fin. Esta es la historia de la noche en que el Vaticano se convirtió en infierno, y de dos almas que, 500 años después, aún esperan que alguien diga en voz alta lo que todos susurran en secreto. Lo que les ocurrió fue monstruoso, imperdonable, inolvidable. Y debemos recordarlo precisamente para que nunca vuelva a repetirse. Aunque la historia nos enseña que siempre se repite, solo cambian los nombres, y los lugares, y las excusas, pero la esencia permanece: poder sin límites, destruyendo dignidad sin defensa. Y esa verdad, grabada en piedra vaticana, seguirá resonando mientras existan muros que escuchen y memoria que recuerde.